tranquilo. Al principio hubo que cortar la sección de los 4 tubos que sujetaban toda la estructura, y al cortarlos pues fue un poquito más peliagudo porque la estructura se veía comprometida por una torsión, y al cortarlo pues se desplazó toda la estructura. Claro, estás ahí, no tienes un punto de apoyo seguro, tienes que estar bastante próximo al área de corte. La distancia máxima a la que te puedes alejar es lo que te da el brazo y el electrodo. En fin, un poco arriesgado, entre comillas. En sí ya el corte con broco está prohibido en algunas zonas del North Sea y todo esto, ¿no? En el norte. Aquí se sigue cortando. A mí la verdad es que me gusta bastante y creo que no se me da mal. Pero vamos, sí, es un poco comprometido cortar según qué cosas, como en este caso, cosas que se van a mover por tremendas presiones que ejercen sobre ella, ¿no? Y bueno, salió bien, se cortaron las secciones, se desplazó más de medio metro en el corte. Cuando se hizo, se desplazaron las piezas y después pues aseguramos toda la estructura porque era de diferentes partes, y se hizo una prueba de tirar de ella desde la grúa hasta que se liberó de esa mordida que tenía, ¿no? De esa torsión, y se desbloqueó la pieza para poder extraerla. Luego se aseguró y ya salimos fuera del buceo. O sea que un buceo cortamos mucho menos de lo que yo esperaba tener un turno entero de corte con broco, y bueno, no salió como esperaba porque solo tuve que cortar un par de secciones y fue muy rápido. Gasté 2 electrodos en el corte de lo que había que cortar, con que ya puedes hacer uno. Y nada, después estuvimos un rato haciendo una inspección y retirando diversos objetos que había por el fondo y tal, y pues íbamos a extraer la pieza del interior del jacket, de la plataforma, pero al final decidieron dejarla ahí hasta que llegue el barge y sacarla luego cuando tengamos una plataforma flotante donde se va a mandar ahí para tierra. Entonces ya está. Ahí el buceo fueron 3 horas y media o 4, en total con la campana abajo, campana arriba 5 horas y algo. Y probablemente el último buceo de esta saturación. Ojalá que haya algún buceo más. Igualmente voy de Bellman, y si no lo hay pues será el último vídeo de buceo de esta saturación. Y después no sé si cambiaré de barco y me iré a otro barco para intentar hacer una segunda saturación o volveré a casa. Todavía no lo tengo decidido. Con que eso es todo, amigos. El maravilloso mundo de la saturación. Muy bien. Estamos en descompresión y nos quedan unas horas para acabar. Nos quedarán, bueno, lo que queda del día de hoy, que son las 6 de la tarde, y mañana a las 4 de la tarde habremos llegado. O sea que unas 20 horas o así, sí, 20, 22 horas. En fin, es un poco disappointment, como dirían los ingleses. Y hay que lidiar con ello psicológicamente, especialmente porque después cuando llega a superficie parece que hay mal tiempo y se espera hacer bastante trabajo con aire. En fin, ya está. Okay, we are arriving in the time, we are recovering everything. End of the sad, end of the sad, end of the sad. Like always, again, we remove the soda salt filters. These ones. Soda salt filters. Por fin hemos acabado este viaje de 26 días por el fondo del océano
y ahora nos toca descansar durante 10 días sin bucear, aunque eso no quiere decir que no trabajemos. Estaremos a 12 horas de turno trabajando en cubierta y dando apoyo al resto de buceadores. Nuevos equipos siguen bajando y esto no para nunca. Hasta el próximo capítulo.